Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Seguimos trayendo los programas de la Feria La Independiente, Feria de Editoriales Peruanas. Y hoy tenemos dos entrevistados de lujo, realmente entrevistados muy variados. Vamos a conversar con Roland Curicinche, quien es autor de los libros de la serie de libros Cuentan los Abuelos, pero también es un cuentacuentos muy interesante que recopila todos estos cuentos de la tradición oral de la sierra, la selva y la costa peruanas. Y también le vamos a preguntar al poeta cusqueño Sergio Zulca cuál es su libro inolvidable. Mi nombre es José María Salazar Núñez, quiero agradecer a Pinturas Majestad y decirte, somos libros, seámoslo siempre. Vamos, empecemos. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, y vamos a conversar en el marco de la Feria La Independiente, la segunda Feria de Editoriales Peruanas, con Roland Curicinche, quien es un escritor, comunicador, pero también cuentacuentos, quien nos va a hablar sobre esta tradición. Hola Roland, ¿qué tal? Hola José María, de verdad que es un privilegio estar en este medio y estoy llano a dialogar, a conversar en esta segunda Feria La Independiente del libro. Bueno, cuéntanos un poco, este es el libro 12 de Cuentan los Abuelos, que son libros de cuentos que tienen hasta ahora 12 tomos y que van a tener un 13º, y cuéntanos un poco cuál es la idea detrás de Cuentan los Abuelos, de estas historias que recopilas. Bueno, Cuentan los Abuelos es una expresión que sustituye a los clásicos relatos de había una vez, érase una vez. Esa es la tonalidad. Y también Cuentan los Abuelos es el mismo nombre lo dice porque la oralidad, la transmisión de relatos, historias perdidas en el mundo andino, pues hacen que nuestros abuelos ahora nos recuerdan que hemos transmitido historias a través de los tiempos. Además era un método de enseñanza la tradición oral, de contar historias. Y este libro está dirigido para niños, bueno, para todos en verdad, pero tiene como actividades para niños. ¿Cuál es un poco, crees, la importancia de entender que nuestro país no es solo un país, digamos, no es un país homogéneo, es un país que tiene muchísima cultura y que mucho de ello parte de la oralidad? ¿Cuán importante es para los niños descubrir a su país a través de estas historias? Bueno, Arguedas lo ha hecho muchas recopilaciones. En Puquio ha hecho recopilaciones magnetofónicas grabadas y eso lo demuestra. Inclusive lo ha hecho en el Valle del Mantaro, donde se ha posicionado una temporada, ha vivido y ha hecho este trabajo, esta labor de compilar historias de sus propios autores. Aunque la tradición oral es propia del pueblo, la sabiduría popular es la autoridad máxima de los cuentos. Entonces, este trabajo, esta labor, creo que yo hago como un aporte cultural. Y la radio para mí es una herramienta muy fuerte para que llegue al público. Mientras hacen sus actividades cotidianas, el público va escuchando paralelamente la historia que tanto le encanta, o que estaba perdido, pero ahora que se ha rescatado y es transmitida en radio y paralelo ahora en una obra literaria. Bueno, en radio contabas los cuentos, hay esta expresión que se llama cuentacuentos, ¿no? Cuéntanos para los que quizá no sabemos tanto, ¿qué es un cuentacuentos? Hace poco te has presentado en la feria y has podido, digamos, realizar esta actividad ya no en la seguridad de la radio, sino con un público. Cuéntanos qué entra en una performance así. Bueno, narrar en radio es, como lo dices, es diferente. La radio es fascinante, la radio te facilita con un fondo musical, con efectos y demás detalles que se hacen fantasiosos, se hacen con mucho misterio y que atrapan al oyente, al público. Pero narrar frente a un público ya presencial es totalmente diferente. Ahí tengo que tener un dominio de llegar y de captar toda esa narración y que el público siga esa hilación para entender bien las historias narradas. Entonces, ahora estoy en ese camino, creo que mi especialización va a ser justamente los cuentacuentos, narrar en vivo y en directo como ahora lo he experimentado. Un público limeño que de verdad que han quedado encantados de las historias tradicionales y además es muy singular. ¿Por qué razón? Porque los libros Cuentan los Abuelos tienen historias
de almas. Las almas, las ánimas, los aparecidos, los fantasmas siempre han sido historias muy misteriosas y llamativas para la gente. Después hay historias de muquis, los duendes del Perú. Los duendes del Perú, como el caso del Chuyachaki, que es un ser de la Amazonía, un ser de la selva. No, Chulla, Chaki es pie, Chulla desigual. Al Chuyachaki se le reconoce por tener los pies desiguales. Dice que tiene un pie de ser humano y una pata de cabra, digamos. Entonces, todos estos personajes que participan en la tradición oral, como que también se centran y captan la atención del oyente y del público. Bueno, hablando justamente de lo de la radio, tú me comentabas fuera de cámaras que tienes un programa en radio en Huancayo. Cuéntame un poquito cuál es el programa y cuál es tu labor en él. Bueno, he laborado en varias radios huancaínas, pero ahora me he posicionado en una radio que se llama Radio Antena Sur. Es una radioemisora que tiene 15 años en la cual vengo difundiendo folclore latinoamericano. La especialidad de esa radio es folclore latinoamericano. Como conductor del programa, el programa se llama Pasos y Huellas del Tiempo. Son los pasos a través del tiempo, dejando huellas, y ese es el fin. Y bueno, ya estaba muchos años en radio, era entrevistador de grupos folclóricos, de música latinoamericana. Entonces ya sabía todo el movimiento de la difusión de la música folclórica, que dije, falta algo acá en mi programa para que sea más vigente, más llamativo. Y opté por contar las historias que ahora estamos hablando, y el espacio se llama Cuentan los Abuelos. Así que de lunes a viernes están invitados a escuchar Radio Antena Sur. La frecuencia en Huancayo es 90.3 y por internet radioantenasur.com.pe. Mi programa va de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y específicamente entre 11 de la mañana y 11:20 cuento todas estas historias que están en los libros, y obviamente la radio es una potencia, es una herramienta grande que llega a muchos oyentes, y me sirve bastante pues para difundir, y el objetivo es justamente diversificar todas estas historias que han estado no guardadas, digamos, siempre han viajado las historias a través de los pueblos, y ahora están en Cuentan los Abuelos. Bueno, ya saben, realmente muchísimas gracias, Roland. Ya saben, Cuentan los Abuelos, hay 12 tomos, va a haber un tomo 13, imagino que después más, cada vez que Roland se presente y un niño le pida otro. Realmente es muy importante seguir descubriendo la tradición oral, y recuerden, también es muy importante, somos libros. Seámoslo siempre. Muchas gracias, Roland, muy amable. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco de la segunda Feria de Editoriales Peruanas La Independiente, aquí en el Ministerio de Cultura, y estamos con el autor de Por esa margen derecha, poemario editado por Rey de Bastos, Sergio Zulca, el escritor cusqueño, quien nos va a contar. Hola Sergio, ¿cuál es tu libro inolvidable? Mira, son varios, es bastante difícil responder a la pregunta, pero ya que tengo que hacerlo, yo te mencionaría Conversación en la Catedral. Yo soy vargasllosiano, me considero así, porque me llamó la atención esa forma cruda, desnuda, descarnada, por decirlo de algún modo, y súper divertida también, tan amena, de narrar nuestra historia, ¿no? En la época de los años 50 y principalmente el gobierno de Odría, ¿no? Me generó muchos sentimientos, me generó cólera contra mi país, pero a la vez también me generó un amor, el cual ya tenía, por supuesto, pero digamos terminó consolidando ese amor por nuestro país. Nos invita a reflexionar, ¿no? Ganas de cambiarlo también. Por supuesto, o sea, se presenta como una bofetada en la cara, y al menos en mí, no sé, seguramente en tantos miles de peruanos qué sentimientos ha generado, pero al menos a mí me generó ese sentimiento. ¿Y qué hacemos, no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Está bien, pero ¿en qué momento vamos a arreglar el Perú? Esa es otra pregunta también que Mario Vargas Llosa no la ha soltado a ninguna generación, creo, y él tiene esa deuda con nosotros. Él llega a la pregunta, ¿y en qué momento se jodió el Perú? Y queda ahora otra, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y cómo arreglamos el Perú?
y creo que ese es el valor, por lo menos en mí, que ha generado conversación en la catedral. Muchísimas gracias, Sergio. Realmente, bueno, Conversación en la Catedral, uno de los grandes libros seminales de la narrativa hispanoamericana del siglo XX y, por supuesto, de nuestro país. Y también, ya saben, en la editorial Rey de Bastos de Cusco, Sergio Zulca por esa margen derecha. Recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Listo, muchas gracias, Sergio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Roland, a Sergio, a Pinturas Majestad, a la organización de la Feria La Independiente, y muchísimas gracias a ustedes por ver, likear, compartir. Nos pueden encontrar en cnbtvdigital.com, nuestra página web que debe estar apareciendo por aquí. Ahí colgamos todos nuestros videos y los videos de los otros programas de CNB, y por supuesto en Facebook CNB y en el Facebook de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Nos pueden escribir si tienen libros, si tienen eventos a los que quieren que vayamos. Ahí estamos para ustedes. Mi nombre es José María Salazar Núñez y hasta la próxima será conmigo. Mientras tanto, recuerdo, somos libros, seámoslo siempre. Chao.